de los compañeros y compañeras del gabinete en función del plan estratégico de recuperación cuidada y progresiva de actividades que se anunció inmediatamente después del dictado del último DNU que está en vigencia hasta el día de mañana, y como también anunciáramos con el jefe de gabinete, vamos a avanzar a la autorización de los eventos masivos al aire libre con un aforo del 50% y atento la situación epidemiológica, sanitaria y el avance de la campaña de vacunación. Los requisitos van a ser tener al menos una dosis de alguna vacuna para las personas mayores de 18 años. En ese sentido, la secretaria de Innovación va a comentar los pasos a seguir para poder avanzar en la certificación, y desde el punto de vista del resto de las aperturas y de los protocolos en los estadios del fútbol, el trabajo va a ser, por supuesto, conjunto con los clubes, tanto de la primera categoría como del ascenso, como se viene haciendo hasta ahora, articulando con el Ministerio de Turismo y Deportes, de Seguridad y, por supuesto, también las 24 jurisdicciones en las cuales se jueguen las fechas. Y también avanzando en las aperturas y las aperturas cuidadas de fronteras, en el día de hoy se va a dictar una decisión administrativa donde se aumente progresivamente el cupo para el ingreso de argentinos, argentinas y residentes, y también cuando logremos ese hito de 50% de cobertura, si hayan pasado 14 días, que es el tiempo que, por supuesto, la vacuna tarda en hacer efecto, es completar el esquema de vacunación puede hacer efecto, lo acordado en el Consejo Federal de Salud con las ministras y ministras el 27 de septiembre, el lunes pasado, la situación epidemiológica va a ser muy positiva para poder avanzar en aumentar el cupo hasta el 1 de noviembre, que se autoricen el ingreso de personas extranjeras de otros países que no sean limítrofes con su esquema de vacunación y salvo los que vengan o por trabajo, por salud o por estudio. Así que en ese contexto ambas actividades están dentro del plan que veníamos trabajando, y le paso a la secretaria de Innovación. Los menores de 18 no tienen que generar ninguna certificación, como no tienen que tener la vacunación, ahí también Mica les va a explicar cómo certificar. Los menores de 18 no van a necesitar ninguna certificación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un poco complementar lo que explicaba recién la ministra y en función de la decisión del jefe de gabinete, en articulación con todos los organismos, lo que les venimos a proponer es el esquema de validación de vacunación para poder efectivamente ingresar a los estadios en esta apertura con el 50% de aforo para el fútbol argentino de primera división. Básicamente el esquema que se propone hoy es similar al que venimos llevando adelante desde el inicio de la pandemia y que está vinculado con los permisos de circulación que todos y todas ya conocen. En ese sentido, en el mismo sitio de siempre, en la página argentina.gov.ar/volvemos, se va a disponibilizar la tramitación de los permisos. Primeramente, aclarar quiénes tienen que tramitar los permisos. Como bien decía la ministra recién, menores de 18 años pueden ingresar simplemente con la aportación de la entrada, la credencial o el carnet a los estadios. Mayores de 18 años tienen que tramitar este permiso, que es para eventos masivos, mediante el cual van a declarar sus datos personales, van a declarar que efectivamente recibieron al menos una dosis de la vacunación contra el COVID-19. En ese momento, al momento de gestionar el permiso, el sistema valida en forma automática con el registro de vacunación del Ministerio de Salud, que es el NOMIVAC, si efectivamente esa persona recibió al menos una dosis de vacunación contra el COVID-19. De ser así, se genera el permiso de circulación y automáticamente queda vinculado con la aplicación Cuidar, que también todos y todas ya conocen, que además de la circulación para el trabajo, tiene la circulación para, por ejemplo, desarrollar una actividad turística y tiene además la validación para circular y asistir a eventos masivos. Con lo cual, con ese esquema ya quedaría resuelto el ingreso. Una última aclaración es que a partir del día de ayer, por una resolución ministerial del Ministerio de Salud, las personas que fueron vacunadas en el exterior pueden tramitar una constancia. Esa constancia que se emite también es válida para ingresar a los estadios de fútbol, con lo cual quedarían incluidos e incluidas en esta nueva posibilidad de asistencia a los espectáculos masivos.
Ese es un poco el esquema de trabajo y de asistencia a partir de mañana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, tal cual lo habíamos comentado en las últimas reuniones, el monitoreo que venimos haciendo es permanente. Los datos epidemiológicos y los datos sanitarios hasta el día de hoy son muy alentadores. Y efectivamente esto es lo que nos permite seguir avanzando en las flexibilizaciones progresivas, paulatinas, que muy bien lo anunció la ministra. Y esto impacta directamente en áreas que ustedes habrán visto, los pasos fronterizos y otras áreas que de a poco vamos flexibilizando en el marco del cumplimiento de los protocolos sanitarios emanados del área competente, del Ministerio de Salud. Por eso es la presencia aquí del señor Ministro de Turismo, de Deporte, de Matías Lamens, con él y con todo su equipo de colaboradores también venimos analizando. Acabamos de tener una reunión en la cual también el Ministro del Interior, el doctor De Pedro, con su equipo de colaboradores también participan, con lo cual esto es una reunión interministerial en la cual, en base a la epidemiología y en base a los datos sanitarios, vamos avanzando. Y la presencia del Ministro de Seguridad, del doctor Aníbal Fernández, tiene que ver también, obviamente, por el contralor de todo esto en los espectáculos masivos, que tanto él como su equipo de colaboradores también ya han dado conformidad a esta iniciativa. Lo que ustedes están viendo acá es una presentación, que eso lo vamos a dejar para que ustedes también nos ayuden a comunicar de cuál es la metodología, cuáles son los pasos a seguir para poder obtener esta constancia, para poder ingresar en este caso, a espectáculos masivos. Obviamente todo esto lo podemos hacer, repito, en base a los indicadores que hoy tenemos, Pero también vemos que en poco tiempo más, será en los próximos 15 días, ya vamos a estar superando el 50% pretendido de cobertura de vacunación, que obviamente eso nos va a dar mucha mayor tranquilidad. Pero durante el mes de octubre, pensamos que en base a las dosis que van a llegar, las dosis que tenemos en stock, vamos a empezar a entrar de a poco, quizás en la última etapa de esta pandemia. Por eso, en la medida que los datos sanitarios y epidemiológicos nos vayan permitiendo, vamos a seguir avanzando permanentemente. Hubo muchas preguntas vinculadas al aforo del 50% y algunos pretendían ir a más. No nos da para más. No nos da. Tenemos que respetar esto y ahí apelo una vez más también a la responsabilidad social absolutamente de todos en cumplir las normas, cumplir los protocolos, porque si bien estamos en la última etapa, esto no ha terminado, no ha concluido. Este es el momento en el cual tenemos que seguir insistiendo en la vacunación, seguir insistiendo en el cumplimiento de los protocolos y si todos actuamos con responsabilidad social, obviamente vamos a lograr el objetivo que todos estamos buscando. Así que creo que la información es clara, la información es acorde a lo que venimos viendo, de acuerdo a los datos sanitarios de la ministra Bisotti, con lo cual esta posibilidad de empezar a flexibilizar cada vez más los espectáculos y estas acciones en el marco de esta situación tan difícil que nos tocó vinculada a la pandemia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro Fabián Waldman de FM La Patriada. En primer lugar, preguntarle al ministro Fernández por el tema del control en las canchas. Sabemos que en general es bastante, digamos, a la que te criaste el ingreso, eso ha sido siempre así. Ha habido excesos de la Fuerza de Seguridad, inclusive en algunos casos. ¿Cómo van a proceder para que esto se haga efectivo de la mejor manera y la más clara? Y preguntarle a la ministra Bisotti, a quien, bueno, saludo después de recuperada, en principio,
esta expectativa de que se alcance el 50% de la población que recién mencionaba también el ministro Mansur, así, es concreta, y cuáles son efectivamente los datos que puede brindarnos para que la población esté tranquila en ese sentido. Muchas gracias. En el caso específicamente de los controles y lo que significa la zona, desde la transferencia del Estado Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lo establecido en el 129 de la Constitución modificada en 1994, todas las comisarías y esa fuerza de calle está en poder de la Ciudad de Buenos Aires, no es responsabilidad nuestra. Como digo siempre, hemos tenido una excelente charla con el ministro D'Alessandro, con quien no soy amigo, pero muy buena charla, y hemos revisado 10 tópicos, de lo que te diría casi en todo coincidimos la manera de pensar, y vamos a colaborar en todo lo que podamos nosotros, pero la responsabilidad es de ellos, con lo cual decir cómo van a ser para los controles no lo puedo decir, no lo sé hacer. No, bueno, en el resto de las provincias la participación de las fuerzas federales va enancada de lo que dice la ley 24059, la ley de seguridad interior, que para que uno pueda participar, como lo estamos haciendo circunstancialmente, por poner un ejemplo, en la provincia de Santa Fe, tiene que haber un acuerdo entre la provincia y la nación y haber creado el comité que en definitiva ausculta esta situación y la va analizando periódicamente. No es un tema que uno pueda meterse precisamente porque no es un tema federal. Muchas gracias. Tenemos la expectativa muy concreta de llegar rápidamente al 50% de cobertura de vacunación con esquema completo en la población global. En el reporte de esta mañana tenemos población total 48.2%. Cuando analizamos los mayores de 18 años, eso alcanza casi el 67%, y los mayores de 50 años, que sabemos que son quienes han tenido más riesgo de tener hospitalizaciones y fallecer, es la población de más riesgo, estamos llegando al 85%. Son alrededor de 500.000 dosis que nos faltan para llegar al 50%, y sabiendo que tenemos esos 14 días para que la vacuna haga efecto y tener la plena protección, es que estamos con el consenso de 50%, 14 días luego del 50%. Tenemos la expectativa, ya hemos distribuido las 500.000 dosis que donó Canadá, 850.000 dosis que donó España de AstraZeneca y 530.000 dosis de componente 2 de Sputnik que han llegado entre Richmond y la Federación Rusa, y tenemos en la próxima semana, entre mañana y pasado, 1.600.000 dosis de componente 2 de Richmond, y estamos también con una recepción muy importante de 1.600.000 dosis de AstraZeneca, del convenio bilateral, y también esperando una donación de casi 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca de España. Así que con esa cantidad de vacunas que llegan, no solo esperamos llegar rápidamente con lo que ya distribuimos, sino escalar muy rápidamente segundas dosis, sabiendo que también tenemos la próxima semana 1.6 millones de dosis de Pfizer para también ya escalar a adolescentes. Así que el empujón final de la campaña de vacunación es muy acelerado, y eso nos va a dar una situación de mucha fortaleza y optimismo para seguir con las aperturas progresivas y cuidadas, monitoreando la situación epidemiológica y apelando a la ciudadanía, ese cuidado individual que tiene impacto colectivo para sostener y ampliar estas actividades. Buenas tardes, Claudio Leveroni de Radio Nacional. Hablaba, ministra, de eventos masivos. Le pregunto si hay posibilidades entonces que además de fútbol se realicen, por ejemplo, recitales en espacios abiertos y se puedan ahora avanzar en ese sentido, y habrá algún aforo especial, si se piensa en eso. Y también quisiera preguntarle si se ha desdibujado la posibilidad de que la variante Delta sea altamente riesgosa en las semanas que llegan, teniendo en cuenta que en algún momento se temía mucho sobre esta variante y se la esperaba con un incremento de casos. Hay un decrecimiento importante. Me pregunto si se ha decrecido la preocupación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Bueno, para eso hemos trabajado muchísimo, para eso Argentina ha tomado medidas muy oportunas para retrasar el ingreso de la variante Delta al país y ahora en este momento trabajando también de forma muy intensa con las jurisdicciones, con todos los equipos de salud para controlar los brotes, para generar acciones de control de brotes por Delta en este objetivo de retrasar lo más posible la circulación predominante. Fue el objetivo, era un objetivo muy ambicioso, países con coberturas de vacunación altas, con economías robustas y con sistemas de salud robustos han tenido un impacto altísimo de la variante Delta. Estamos siendo exitosos, estamos con optimismo, tenemos que monitorear minuto a minuto la situación epidemiológica, pero cuanto más nos cuidemos y cuanto más avancemos con las coberturas de vacunación con segundas dosis, más posible es que tengamos un menor impacto de la variante Delta, siempre con muchísima atención y en función de eso autorizando las actividades y generando las recomendaciones. Por eso es que los eventos masivos que se definen en el DNU como eventos de más de 1000 personas que en el aire libre son de menor riesgo, se están autorizando todos los eventos masivos con un aforo del 50% y ese requisito de al menos una dosis de vacunación. Este circuito que explicó la Secretaria de Innovación aplica para los eventos masivos en general, así que el trabajo que vamos a hacer es con todas las áreas, con las jurisdicciones y con el sector privado, que también ha sido un socio estratégico en este inmenso desafío para avanzar en forma cuidada, monitoreada y no tener impacto en relación a la variante Delta. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda, de Radio Mitre. Le quería preguntar al ministro de Seguridad o de Deportes si hubo o habrá algún contacto con los directivos de los clubes para que controlen, sobre todo en el tema del superclásico, a los barras. Digo, teniendo en cuenta lo que pasó en Avellaneda, hoy ya nadie puede creer que no haya contacto entre directivos y barras o que incluso los funcionarios digan que no los conocen. Si va a haber algún pedido especial para que, bueno, no vayan a la cancha como está ocurriendo, para que no generen algún tipo de disturbio. Y lo segundo, teniendo en cuenta que están 5 ministros del Gobierno Nacional, se conoció el dato de pobreza hace algunos minutos, 40,6%. Quería, no sé si el jefe de gabinete alguna reflexión al respecto. Gracias. Bueno, con respecto al contacto con dirigentes de clubes, buenas tardes primero para todas y todos. Con respecto al contacto con dirigentes de clubes, nosotros nos contactamos con la Liga, con la AFA, porque creemos que también tienen que participar del control, son los organizadores del evento, así que tienen que participar de este control, de pedir esta certificación que va a dar la aplicación. Con respecto a los barras, eso se controla permanentemente y son las fuerzas de seguridad quienes lo controlan. Desde ya que hay casos específicos de la última semana sobre los cuales habrá que tomar las medidas pertinentes y desde ya que también coincidimos, seguramente el ministro de Seguridad lo puede decir mejor que yo, pero desde ya que coincidimos en que hay que tomar medidas y que apunten no solamente a terminar con las complicidades que existen de los barras, sino también, sin ninguna duda, que pueda volver la familia al fútbol. Yo conozco muy bien el ambiente del fútbol y te puedo decir que son un grupo muy minoritario del total de los hinchas de la Argentina, así que en lo que hay que trabajar y que sé que es también una preocupación del ministro de Seguridad es en que puedan volver la familia a la cancha y de combatirlo con vehemencia a los barras. De lo sucedido el otro día hay detenidos y hay armas incautadas, con lo cual seguramente habrá sanciones por ese tema. Pero si tengo que hacer una apreciación, poco tiene que ver con el amor a la camiseta, tiene que ver con un negocio lo que pasó el otro día, con lo cual hay que mirarlo con el cuidado del caso. Y habiendo una ley que específicamente le dice a las instituciones que debieran utilizar el derecho a admisión, aspiramos a que utilicen el derecho a admisión. Y si no fuera así, utilizarlo el Estado, el derecho de admisión, para que determinados personajes, con camillas muy grandes, no puedan ingresar al estadio, porque entonces, como dice Matías, como son muy pocos los que generan este tema, en algún momento va a haber que darse cuenta que esos pocos son los que le arruinan la vida a muchos. Y entonces hay que resolverlo definitivamente sin temerle a eso. Pero por lo pronto hay que hacerse cargo de lo que va a suceder. En el caso de los 17 estadios que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vuelvo a insistir, no es una responsabilidad federal, pero sí nosotros vamos a colaborar de la mejor manera que podamos para que esto que debería ser una fiesta lo sea, efectivamente. Vinculado a lo que usted pregunta del indicador del INDEC, si bien vemos un cambio de tendencia, hay una
una disminución, pequeña, pero una disminución. Vemos que fundamentalmente en provincia de Buenos Aires esta disminución ha sido aún mayor. Ahora, cuando uno mira el indicador objetivo y en su totalidad, nos duele. Y nos duele mucho el indicador de pobreza. Y obviamente ahí la instrucción que tenemos del presidente de la Nación es redoblar los esfuerzos, ¿no? Redoblar los esfuerzos en pos de generar trabajo genuino, esto que a diario él lo viene diciendo, cambiar esta situación de emergencia de planes por trabajo genuino, generar confianza para atraer inversión, agregar valor a lo que producimos, pero sobre todo la confianza. Y la confianza a partir de esto que hoy estamos viendo, de estar en la última etapa de esta tragedia que vivió la humanidad y de la cual la Argentina no está exenta, ¿no? Que es nada más y nada menos que una pandemia. Así que obviamente tomamos nota de este indicador y la instrucción que tengo para impartir a todos los colaboradores del presidente de la Nación es redoblar los esfuerzos. Última pregunta. ¿Qué tal? Fernando Cis de TNT Sports. Al ministro de Seguridad le quería preguntar si van a ser los mismos controladores que los que van a hacer el control de tribuna segura y los que van a controlar la utilización, que tengan la vacuna, si va a ser el mismo control para agilizar justamente el ingreso al estadio. A la ministra Bisotti le quería preguntar si se va a requerir el uso del barbijo, ya que es un espectáculo al aire libre, y al ministro Lamens le quería preguntar si esta medida que toma el gobierno es aplicable tanto para la liga profesional como para el ascenso. Gracias. Los controles, a ver, empecemos al revés. La secretaria de Innovación lo que explicó es cómo se utiliza la aplicación. Usted utilizó la aplicación y sacó el permiso, puede ir solo con mayores o puede ir con los mayores y los menores que usted lleva, que en definitiva no tienen necesidad de sacar ese permiso. Ingresarán al estadio controlado por el personal por reunión, como ha sido toda la vida en este caso. No tiene explicación mayor que esa porque el documento es inequívoco, muestra exactamente lo que está diciendo y deberá en todo caso presentar el documento para poder demostrar que ha cumplido mínimamente con lo que se necesita, que es una dosis. No se está pidiendo ninguna cosa del otro mundo, es el mínimo de cuidado que estamos teniendo. Si usted presta atención, con que dé una vueltita para todos los lados donde estamos presentes, en este caso debe haber 50 personas, fíjese si encuentran uno solo sin barbijo, con lo cual digo, esto ha calado hondo y todos lo vemos con vocación de que esas cosas sean resueltas de esa manera. Bueno, el personal de reunión lo que tendrá que ver, ir viendo es eso, que si viene el papá con chicos o un tío o lo que sea con chicos, que puedan pasar con facilidad, y creo que las soluciones están en eso. Lo que hablamos respecto de los otros temas de seguridad no van a ser seguramente en el día de mañana, pero es un tema que tenemos que dedicarnos muy de firme porque tiene que encontrarse una salida definitivamente. Soy de los que cree que al fútbol ahí se lo puede ir a ver, se lo tiene que ir a ver, no de los que tienen que cerrarse, no creo en eso. Sí, gracias por la pregunta para poder fortalecer el concepto en relación a que el protocolo que va a estar vigente de cuidados es el protocolo que se llevó adelante en el partido Argentina-Bolivia con los mismos cuidados, con la máxima distancia posible. Al tener más aforo, esa distancia es menor, pero también al ser al aire libre con la circulación viral y, como dijimos también, la necesidad de utilizar barbijo, minimizar la circulación, no va a haber puestos de comida, va a estar, provisión de bebidas para poder trabajar en ese sentido, con el mismo protocolo que en el Argentina-Bolivia, usando barbijo en un espacio abierto con personas alrededor, como también lo anunciáramos con el jefe de gabinete. La única situación en la que va a dejar de ser obligatorio el barbijo es estando al aire libre, circulando sin nadie alrededor o en algún espacio, aunque no circulemos, sin ninguna persona a menos de 2 metros. Así que eso es la misma situación, los mismos cuidados y la convocatoria a la ciudadanía para maximizar los cuidados para que podamos seguir sosteniendo estas actividades, aumentando el aforo y trabajando cada vez con más público y con más espectáculos. Sí, efectivamente la norma incluye todas las categorías del ascenso, el torneo federal. En realidad el DNU no hace distinción sobre qué actividad, sobre si es fútbol u otro deporte o eventualmente recitales, como preguntaba tu compañera, así que incluye todos los partidos del ascenso y todos los partidos también del torneo federal.